Vamos a hablar de la intercesión profética y este tema viene muy empoderado, viene muy fuerte, viene muy maravilloso. Si usted le pone cuidado realmente a la intercesión profética, esa función profética en la intercesión la vas a entender perfectamente. Tomen nota, por favor, de las citas bíblicas para que en las tardes que tenga tiempo en tu casa estés repasando y estés estudiando este tema. No te quedes solamente con lo que yo te diga o lo que yo te enseñe, porque aquí hay un espacio muy corto. Pero tome las notas y pídale al Espíritu Santo que abra su mente, abra su corazón, a despertar en este tiempo sobre la intercesión profética. Si tú, mira lo que le voy a decir, si tú tomas esta revelación y te empoderas en ella, mejor dicho, serás exitoso, verdaderamente exitoso, exitosa. La intercesión profética, vamos a mirarla y vamos a estar en estas dos reuniones, la de hoy y la de mañana, hablando esta misma clase porque está bien larga. Quiero decirles que cuando iniciamos la escuela les dije que íbamos a estar un tiempo estudiando y después descansábamos una semana y seguíamos. Esta semana vamos a trabajarla en esta función de intercesión profética, pero la próxima semana vamos a descansar. No sé cuántos de ustedes les gusta acostarse temprano, van a estar entonces que aprovechen para que se acuesten temprano, para que estudien, para que preparen sus cosas y ya pasando la próxima semana iniciamos un nuevo ciclo de la escuela profética. Yo necesito una semana, un tiempo para preparar clases, para preparar temas, para preparar otros temas. Entonces también necesito un poquito de descanso, así es de que quisiera que me escribieran qué les parece que descansemos una semana y luego retomamos otro mes la escuela profética y así vamos hasta el tiempo que el Señor nos ayude y nos diga. Así es de que entonces, habiéndoles dicho esto y habiéndoles saludado, iniciamos. Iniciamos con la cita bíblica de Ezequiel 22:30 que dice: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Mire lo que dice el Señor. No halló a nadie que estuviera intercediendo, que estuviera parado en la brecha. ¿Qué es una brecha? Es una abertura o un muro de protección. Por ella puede entrar el enemigo para causar destrucción. El pueblo mismo abre brechas mediante el pecado. Entonces cuando dice, y busqué a alguien que se parara sobre la brecha, sobre la abertura por donde puede entrar el enemigo para destruir. Yo sé que en nuestras casas tenemos brechas, tenemos aberturas. En nuestros ministerios hay brechas. Pero tenemos que pararnos en esa brecha y decirle al enemigo que no puede pasar, que no puede entrar, porque aquí hay un hombre, aquí hay una mujer de Dios que se paran a pelear la buena batalla y a defender su casa y a defender su entorno, a defender su ciudad. La intercesión es un arma poderosa a favor de aquellos que necesitan las bendiciones de Dios. A Dios le agrada la intercesión y los intercesores. Un intercesor es alguien de puertas abiertas delante del Señor que usa de la misericordia y el amor a favor de los demás. Para uno ser intercesor profético necesita amar a los demás, porque esto se hace solo por amor y por misericordia de Dios. Nadie se va a poner a orar todas las noches o todas las mañanas o todos los días por alguien o por algo en específico si no tiene amor por esa persona, si no tiene amor por el ministerio, si no tiene amor por su nación, por su ciudad, por su país, por sus gobernantes. La intercesión es una tarea marcadamente profética y debe ser parte formal del aprendizaje y ejercicio del profetismo. Porque cuando Dios revela sus planes, lo hace en primer lugar para mover a intercesión y para mover a profetas que se levanten, que se paren en la brecha, que clamen y que le ordenen a las tinieblas que retrocedan.
El Señor Jesús es el intercesor, el ejemplo que nosotros tenemos, el intercesor por excelencia. Así es de que Él nos enseña, Él nos guía, Él nos direcciona. Él es el ejemplo para nosotros. Dos de los intercesores reconocidos por Dios son los profetas Moisés y Samuel. Vamos a mirar estos dos profetas intercesores. Jeremías 15:1. Anoten esa cita bíblica y por falta de tiempo aquí no la vamos a leer, pero vas a leerla en tu casa. Vas a empoderarte con esta palabra. Dice que estos dos intercesores que hacían que su corazón se pusiera a favor del pueblo, de hecho una de las principales tareas a que se dedicaba Samuel era a la intercesión por el pueblo. Primera de Samuel 12:13. Yo les voy a estar dando estas citas bíblicas para que ustedes con todo el tiempito que ustedes tienen en su casa, que saquen un tiempo específicamente para hacer las tareas de la escuela y estudiar estas citas bíblicas. Hay quienes les gusta y anhelan el profetizar, pero les gusta poco o nada la intercesión. Pareciera que primero es la profecía y luego la intercesión. Realmente es diferente, porque aquel que intercede es el que habla con Dios se hace amigo de Dios. Y Él le cuenta sus secretos, por lo tanto termina siendo profeta, porque Dios a sus amigos les da revelaciones de lo que va a hacer. La palabra de Dios dice que Dios no le ocultará a los profetas lo que Él va a hacer. Entonces necesitamos, para ser intercesores proféticos, tener una relación personal con el Señor. Tenemos que ser amigos del Señor. El perfil de un intercesor. El perfil de un intercesor es direccionado de la lengua. Se define como mediar por otro, usando de ruego o súplica a favor suyo. El que intercede suplica. El que intercede clama a favor de la persona por la que está intercediendo o por el asunto por el cual está intercediendo. Un intercesor es alguien que se pone en la brecha para defender. Es un llamamiento específico de Dios. Salmo 106, verso 23 y Ezequiel 22:30. No es nada más alguien que ora, sino que el intercesor tiene un objetivo bien claro: lograr la defensa a toda costa, y para ello debe hablar con Dios. Por ejemplo, Abraham. Vamos a mirar algunos que intercedieron. Y miramos primeramente a Abraham. Intercedió delante de Dios por Sodoma y logró una concesión de él. Pero no había ni 10 justos allí. Génesis 18:24. Notemos que Abraham es el primer hombre al que bíblicamente se le llama profeta. Abraham intercede por Sodoma. Realmente no intercede por Sodoma. Ese pueblo ya estaba perdido. Ese pueblo, el pecado había subido hasta la misma presencia de Dios. Notemos que realmente la intercesión que Abraham hace es por su sobrino Lot y su familia. Porque Lot, buscando comodidades y espacio, llegó hasta Sodoma y hasta Gomorra. Entonces, cuando el Señor le abre y le revela a Abraham lo que él piensa hacer, y mire que el Señor no le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Él simplemente le dice: voy a ir a ver qué es lo que pasa allá, porque sus pecados han subido hasta mi presencia. Pero fue tan terrible la situación de esa nación que no había otra opción sino destrucción. Vamos a mirar otro hombre intercesor. Moisés intercedió por Israel para que no fuera destruida después que hicieron el becerro de oro, según dice Éxodo 32:3 y Salmo 106:23. Moisés ha sido uno de los más grandes profetas.
Moisés intercede por ese pueblo, pero el Señor le dice, mira, baja, porque este pueblo se desenfrenó. Este pueblo que sacaste de Egipto, mira cómo se ha desenfrenado. El mejor modelo de intercesor es Jesús, que también es el más grande de todos los profetas. Y entre el pueblo de Dios, la iglesia, las congregaciones, Dios siempre busca un intercesor, el cual es deseable que tenga varias características. Vamos a mirar varias características o las características de un intercesor. Con esto usted va a hacer un balance sobre su vida, sobre su persona, sobre su ministerio, y realmente usted va a mirar si realmente tú eres un intercesor profético. Porque es que oren hay muchos, toda la iglesia ora, pero que interceda son pocos. Solamente los verdaderos amigos que mutuamente se conocen tienen la confianza para mediar e interceder. Ellos deben ser amigos de las personas entre las cuales o por las cuales están mediando. Jesús les dijo a sus discípulos, ya no los llamó siervos, sino amigos. Y esta amistad debe verse en dos vías. Cuando nosotros oramos o intercedemos por la familia, lo hacemos con mayor énfasis, por el amor que hay. Cuando nosotros intercedemos por personas o por otras personas, mire que no es lo mismo. Se intercede porque es nuestro trabajo, pero cuando es alguien de la familia como que nos duele, como que esa oración sale con más efectividad. Santiago 2:23. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mire que Abraham fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Amigo de Dios. Imagínense. El intercesor tiene que ser un amigo de Dios para que cuando empiece a interceder, Dios le revele los planes que tiene o los planes que Satanás tiene con esa persona. Esto es en primer lugar cómo se puede interceder delante de Dios. Si no se tiene amistad con Él, Abraham es llamado amigo de Dios, pero notemos que conversaba con Dios y tenía temor de Dios y le obedecía. Según dice Génesis 22:12. Jesús mismo condiciona su amistad. Sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Juan 15:14. No es simplemente el hecho de conocer, sino tener una buena relación. Los verdaderos amigos se conocen mutuamente, no tienen secretos entre ellos. Como Dios no oculta a Abraham las cosas que iba a hacer. Génesis 18, 17 y 18. Dios no le ocultó a Abraham. Antes de ir a Sodoma, llegó primero donde Abraham. Y le dijo, necesito que te pongas a orar y que intercedas por tu sobrino, porque yo voy a destruir la ciudad y la nación donde ellos o donde él está. Cuando nosotros tenemos una relación de amistad y de profundidad con el Señor, nada nos tomará por sorpresa porque Él nos lo va a revelar antes que suceda. También hay que ser amigo de aquellos por quienes se intercede. De lo contrario, la intercesión podría ser sin amor. Jesús llamó amigos a sus discípulos y les reveló secretos. Intercedió por ellos, según lo dice Juan 17, especialmente por Pedro, para que no decayera su fe. Lucas 22:32. El intercesor debe tener amor por sus amigos. El intercesor recibe revelación de la necesidad por la cual vamos a interceder. Dios traslada las cargas de su corazón a los corazones de los intercesores y también da detalles de las necesidades de intercesión. Cuando una persona recibe una revelación sobre problemas y situaciones difíciles de personas o grupos de personas,
No es para juicio, no es para estarlo comunicando, no es para que venga el chisme, no es para que venga el comentario. La primera intención de Dios es que haya intercesión. Así puede mandar Él puede mandar revelaciones en sueños, visiones o palabra directa. Este es el inicio de una intercesión profética. A veces las personas dicen, ay, me he estado soñando mucho con una persona, con una tía, con una persona que conozco, con mi ex, con el papá de mis hijos. Pues Dios le está pidiendo que ore, Dios le está pidiendo que interceda. Algo quiere hacer el Señor con esa persona y Dios quiere usarte a ti como ese vaso para que interceda, para que Dios trabaje sobre esa persona. Cuando hay sueños con personas cercanas, Dios está pidiendo oración y está pidiendo intercesión. Por ejemplo, Abraham supo ver la destrucción que venía sobre Sodoma y Gomorra. Génesis 18, 20 al 21. Dios le reveló los planes que tenía. Dios le dijo a Jonás, necesito que vayas y publiques y hables y prediques y le digas a ese pueblo que se arrepienta porque yo he determinado destruirlos. Él no quería ir porque ese Nínive, era un pueblo que se burlaba, era un pueblo que destruía a su pueblo, era un pueblo que venían y saqueaban. Y él se quiso hacer el loco, prefirió quizás él morir antes que ir a advertir a ese pueblo del mal que venía sobre ellos. Pero el Señor tiene estrategias. El Señor tiene estrategias para que los intercesores y los profetas hagan como Él quiere y como Él manda, porque Él es el que tiene la última palabra. El intercesor debe ser humilde. Estoy hablando de las características de un intercesor. El intercesor debe ser humilde. Moisés era el hombre más humilde de toda la tierra, según dice Números 12:3. Y esto nos habla de que el intercesor debe ser humilde porque si su intercesión es efectiva, puede llegar un momento que se atribuya a sí mismo el mérito como intercesor. Y no declara que es la misericordia de Dios la que se estaba o la que se está moviendo en ese momento. El intercesor no está obligado a hacerle caso a nadie. Aún el mejor y más experimentado intercesor debe saber que en cierto momento Dios no está de acuerdo con él y no le concederá sus peticiones. Y para esto hay que ser humilde. Dios mismo lo hace ver aún en el caso de dos experimentados profetas intercesores como Moisés y Samuel. Jeremías 15:1. Anote esa cita bíblica. Al propio Moisés Dios le dijo, mire, esto a mí me rompió la cabeza, como dice el apóstol Johan. Pero al propio Moisés Dios le dijo, basta, no me hables más de este asunto. Cuando Moisés insistía delante de él para que le dejara entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 3:23. Basta, no me hable más de este asunto. Como cuando tú le dices a un hijo que se vuelve cansón para que le dé un permiso, para que le dé algo. Le dice, basta ya, no quiero saber más de ese asunto. Eso le tuvo que decir el mismo Dios a Moisés. Basta, Moisés, no quiero que me supliques más, no quiero que me ruegues más. Yo he determinado que tú no entres a la tierra prometida. Y cuando Dios dice no, es no. Dios es soberano, por eso se intercede respetando su voluntad. Toda intercesión debe ser respetando primeramente la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad. Porque Dios no es que va a cumplir nuestros caprichos, ni nuestros deseos, ni nuestros anhelos. Dios no es el que nos hace los mandados. Todo hay que hacerlo en la perfecta voluntad de Dios. Estamos hablando de las características de un intercesor. Un intercesor debe ser un obrero aprobado.
Un intercesor no debe andar caído. Es mejor que sea un consagrado a Dios, que goce de su amistad, que se mantenga dentro de su voluntad, que no tenga de qué avergonzarse. De esta manera no dejará él mismo brechas por donde el enemigo pueda entrar y causarle daños, causarle bajas. Tiene que ser un obrero aprobado en toda la dimensión de la palabra. Esto lo dice 2 de Timoteo 2:5. Romanos 11:22. Que no tenga de qué avergonzarse. Otra característica del intercesor es perseverante hombre de fe. El intercesor es un hombre de fe que sabe que todo lo que pidamos con fe, creyendo, lo recibiremos. Mateo 21:22. Que se sabe que hay que orar sin desmayar y Dios nos escuchará. Lucas 11:8. Que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a la voz de su clamor, según lo dice Salmos 34:15. La certeza y plena convicción que Dios le escucha y que se pondrá a favor de la causa que Él le presenta, porque Él ha prometido que responderá si llamamos, si clamamos, que el que golpea se le abrirá, que al que llama se le abrirá, que al que pide se le dará. Mira las características de un intercesor. Otra característica del intercesor es un servidor. Tiene que ser una persona servidora. El intercesor debe tener disposición al servicio como Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Y de hecho los profetas son valiosos, ayudas para los otros ministerios. ¿Qué es un profeta? Los profetas somos ayudas para los otros ministerios. Entre los 5 ministerios nos tenemos que ayudar. No debe haber competencia, no debe haber rivalidad. Es que yo soy más poderoso, es que todos somos servidores. Cualquiera de los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, somos servidores en el reino de Dios. Todos con un mismo fin, todos con un mismo propósito. Servirle al Señor, Rey de reyes y Señor de señores. De otra manera, le resultará gravoso y pesada su tarea. El intercesor es uno de los más abnegados servidores de Dios. Su tarea casi nunca se ve, pero es una de las más necesarias. Mire que la intercesión no se ve. Al intercesor el único que lo ve y lo oye es el Señor, porque Él está siempre en el secreto. Y como en el secreto, dice que el que se humilla en el secreto, Dios lo exaltará en público. No lo hacemos para que seamos exaltados. Aquí el único exaltado es el Señor. Aquí el único que se lleva la gloria es el Rey de reyes y Señor de señores. Otra de las características del intercesor es tener discreción. Esto es muy importante. El intercesor, como amigo de Dios, se entera de muchos secretos, a veces delicados, relacionados con la vida íntima de las personas. Tal revelación no debe ser usada para juzgar, ni condenar, ni menospreciar, ni murmurar. No despreciar a los demás, tampoco debe ser divulgada. La revelación es para interceder. Él quiere que nos pongamos en la brecha, pero hay que tener discreción. Hay que saber tratar el secreto. Hay que saber guardar el secreto. Si un intercesor es muy comunicativo y está contando las cosas a la iglesia, no sirve como intercesor. ¡Qué tremendo! Las características de un intercesor. Hoy le estoy hablando realmente lo que significa la intercesión. Hoy le estoy hablando realmente. Saludo a mi hermana Dibet Castiblanco. Saludo a Rodolfo Javier Niño Tobar, que está siempre ahí en la brecha.
Les saludo, les bendigo, les extiendo el manto profético. El intercesor debe tener discernimiento y conocimiento de Dios. Oiga, estas dos cosas son claves, claves. El intercesor debe tener discernimiento y conocimiento de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Porque conocemos su palabra. El que no conoce su palabra no conoce a Dios. El intercesor debe tener entendimiento y discernimiento para conocer la situación en la cual está involucrado y activar en dirección correcta, activarse, irse, direccionarse correctamente. Aquí es útil el discernimiento de espíritus, 1 Corintios 12:40. Notemos que Dios no le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, sino solamente le dijo: el clamor de Sodoma y de Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré. Génesis 18, del 20 al 21. Abraham, que tenía discernimiento y conocía a Dios, entendió que sobre Sodoma y Gomorra venía destrucción. Entonces comenzó a interceder. ¿Para qué el Señor se tomó el trabajo de llegar hasta allá, hasta donde Abraham, y decirle lo que iba a hacer? Mire, tremendo. Yo quiero que esto ustedes se lo aprendan, que esto ustedes se lo graben. Dios no le dijo a él lo que iba a hacerle. Él dijo simplemente que el amor de Sodoma y Gomorra ciertamente grande y su pecado sumamente grave. Descenderé ahora y veré. Abraham, que tenía discernimiento, conocía a Dios y entendió que Sodoma y Gomorra tenía problemas, que sobre Sodoma y Gomorra venía algo grave, que se había desatado muerte y destrucción de parte del Señor, porque el Señor estaba airado con esa nación. Él, entendiendo el corazón de Dios y entendiendo los planes que Dios tenía, entendió que venía destrucción repentina sobre Sodoma y Gomorra. Empezó a interceder por esa nación, pero específicamente por el que estaba intercediendo era por Lot, su sobrino, y por su familia. Jacqueline, mamita, me has preguntado, ya como creo que 2 veces me has hecho esta pregunta sobre el carácter del profeta, y ese es un tema que vamos a tener ampliamente y lo vamos a entender perfectamente. Yo le prometo que vamos a explicar sobre el carácter, porque una de las cosas que el profeta o en los 5 ministerios no quieren dejar que Dios forme es el carácter. El carácter define la persona. Entonces, voy a estar pendiente de eso para dar un tema sobre el carácter. ¿Listo? Evelyn, la estaba extrañando. Evelyn, ¿cómo está Chile? Cuéntame. ¿Ya se acabó el coronavirus por allá? Entonces, ya habiendo mirado las características de un intercesor, como ya se nos acabó el tiempo, vamos a terminar con las tareas de un intercesor. ¿Cuál es el oficio de un intercesor? Interceder, sí, interceder, pero vamos a mirarlo más ampliamente. El oficio actual de Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en el tabernáculo celestial es la intercesión por nosotros. Hebreos 7:25. Y su cuerpo en la tierra también tiene otro intercesor a favor, que es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo en la tierra? La iglesia. Nosotros, su amada, la iglesia, y está con nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es intercesor por naturaleza. Dice que Él clama al Padre. Él clama constantemente. ¿Qué sería de nuestra vida si nosotros no tuviéramos ese intercesor en el cielo y tuviéramos este intercesor que es el Espíritu Santo en la tierra?
Dice la palabra del Señor, cuanto más nuestra tarea debe ser también la de interceder, especialmente en los grupos proféticos y en las escuelas proféticas. Yo necesito que se levanten aquí unos profetas o unos intercesores proféticos por esta escuela profética, para que no se vaya a acabar, para que al contrario cada día se levante más, cada día estemos más empoderados, cada día la palabra sea más poderosa, que nos traiga más luz, porque la palabra es luz, que vaya hasta lo último de la tierra, profetizar, que esta escuela salga hasta lo último de la tierra, porque hay gente que necesita escuchar esta palabra y necesita ser entrenado. Así es de que necesito que se levanten ahí intercesores sobre esta escuela. Y qué bueno que usted me escriba ahí, me diga, profeta, voy a ser una de las intercesoras de la escuela profética. Porque todo necesita intercesión, todos nosotros. Yo me canso, yo me agoto. A veces digo, Señor, ¿cuál será el tema para hoy? ¿Qué será lo que tú quieres que yo les explique, les enseñe hoy, Señor? Si hay un lugar donde hay revelación de los planes de Dios, es en las escuelas proféticas y en los grupos proféticos. De allí que deben saber qué hacer con los mensajes que se reciben, cuál es el camino a seguir, y uno de ellos decididamente es la intercesión. Esencialmente, un intercesor tiene la tarea de hacer que el corazón de Dios cambie de una opinión en contra del pueblo a una opinión a favor del pueblo. Jeremías 15:1. Mover al Señor a tener piedad, según Amós 7:5 y 6. Obviamente esto también es voluntad de Dios y Él lo mueve, pero para esto debemos saber cómo llegar al corazón de Dios. Mire que Moisés, cuando le pidió que no destruyera ese pueblo, el Señor le hizo caso, el Señor no lo destruyó, pero mire que eso implicó que no entrara a la tierra prometida Moisés, sino que la viera de lejos. ¿Sí ven? Hay cosas, una sola persona puede mover el corazón de Dios, pero tiene que saber cómo llegarle al corazón de Dios. Tenemos que saber cómo hablarle a Dios. A Dios no se le puede hablar de cualquier manera. A Dios no se le puede hablar como se le habla al pastor, se le habla al profeta, se le habla a la pastora. No, a Dios se le habla de una manera diferente. Entre las tareas de un intercesor podemos ver las siguientes: ponerse en la brecha como abogado defensor. Los que se ponen en la brecha son una especie de defensores, como Abraham, Moisés, Samuel, Amós y otros profetas. El intercesor es una especie de abogado defensor. Son hombres que se ponen delante del Señor en el lugar abierto por el pecado y lo trata de defender. ¿Qué es una brecha? Es una abertura. ¿Qué es una brecha? Es algo que se rompió, es algo que se destruyó. El defensor se para en esa brecha y no deja de entrar al enemigo. Son hombres que se ponen en la brecha, en el lugar abierto, delante de Dios. Y entonces Dios declara su justicia. Y Dios dice, tienen la razón. Pero ellos tratan de atenuar y lograr algo favorable para sus defendidos. Se presentan delante de Dios para defender la causa de sus amigos. Y es que Dios busca defensores que se pongan en la brecha. Ezequiel 22:30. La intercesión involucra esta tarea, porque el enemigo entra por las brechas a hacer daño y a destruir. Moisés era un experto en ponerse en la brecha por el pueblo. Salmo 106:23, y de hecho lo defendió bien. Vamos a dejar en esta noche hasta aquí. Y mañana vamos a seguir con este tema porque este tema es largo. Estamos hablando, ya miramos las características de un intercesor y ahora estamos mirando la tarea de un intercesor. Entonces vamos a mirar
en la tarea de un intercesor, porque una cosa son las características y otra es la tarea, la función, la misión que tienen los intercesores. Por eso les dije que esta palabra de hoy, de mañana y de pasado mañana está hablando específicamente de intercesores. Si tú no eres un intercesor profético, con esta enseñanza te vuelves intercesor profético, porque ya sabiendo cuáles son las características y sabiendo cuáles son las tareas, entonces nos volveremos intercesores proféticos de la mano de Dios para interceder por naciones, interceder por pueblos, interceder por la iglesia, por el ministerio, por nuestros hijos, por nuestros familiares, y ganaremos la batalla porque somos más que vencedores en el nombre del Señor Jesucristo. Somos más que vencedores. Somos más que victoriosos. Él ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Así es que tú eres un vencedor. Y si tú eres un intercesor profético, ya tienes el éxito asegurado. Gloria a Dios, aleluya. Les bendigo, les amo, les declaro una noche de paz, de gozo. Que la misericordia del Todopoderoso esté sobre sus vidas. Que los anhelos de sus corazones sean hechos a mayor nivel de lo que tú esperas, porque Dios siempre hace cosas más grandes y mayores de las que nosotros esperamos. Él nos va a sorprender. Yo declaro y profetizo que en lo que falta de terminarse esta semana, Dios te sorprenderá, que viene la sorpresa de Dios sobre tu vida, que el manto y la seguridad y manto de protección sobre sus vidas. Así es de que les bendigo, intercedan por mí, intercedan por la escuela, clamemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, y nos vemos pronto.